Llegamos a la emisión número 9, mis estimados amigos, de esta aventura auditiva llamada La vida es un cuento, su servidor Rafa Quintero, que con gusto les envía un saludo fraternal desde lo más profundo de mi corazón y que con ello iniciamos este capítulo que tiene por nombre ¿Dónde duele? ¿Dónde duele? Es una pregunta que a veces es tan difícil de responder cuando a veces tenemos este dolorcito que no podemos definir y que mucho menos podemos ubicar. ¿Acaso será en el alma, en el cuerpo, en un sentimiento o en una vida? En este cuento, que se llama El eco del silencio, reflexionaremos por aquel dolor que llevamos dentro y que paradójicamente no nos permitimos sentir. Y dice así: había una vez un hombre llamado Lucas, cuyo corazón estaba marcado por cicatrices invisibles. Aunque a los ojos de los demás su vida parecía tan tranquila, pero dentro de él había un abismo de dolor emocional que lo consumía lentamente. Este dolor no tenía una causa concreta, no era por una pérdida reciente ni por un desamor evidente, era un dolor sutil pero constante que se había infiltrado en cada rincón de su ser. Lucas había aprendido a vivir con esa herida como quien se acostumbra a una llaga que nunca sana del todo. Las noches eran las peores, cuando el silencio de esta ciudad se volvía un eco que resonaba en su mente, amplificando sus pensamientos más oscuros. Se sentía solo, incluso rodeado de personas. Intentaba llenar el vacío con ocupaciones, con sonrisas forzadas, pero nada parecía apagar ese fuego frío que ardía dentro de él. Un día, mientras caminaba por el parque en una tarde gris, encontró a una anciana sentada en un banco. Sentía que la conocía. Tenía una mirada serena, casi como si pudiera ver más allá de lo que la gente común percibe. Lucas, por alguna razón inexplicable, sintió esta necesidad de sentarse junto a ella. No dijo nada al principio, solo permanecieron en silencio. Después de un largo rato, la anciana habló. Puedo ver el peso que cargas, hijo, dijo suavemente sin mirar. Lucas sintió un nudo en la garganta. No entendía cómo ella podía saberlo, pero sus palabras penetraron directamente en su alma. Es difícil, respondió Lucas, sin poder ocultar el temblor en su voz. Es como si algo me estuviera consumiendo desde dentro, pero no sé cómo explicarlo. La anciana asintió como si ya lo hubiera escuchado antes. El dolor emocional es como una sombra, dijo. No lo ves, pero lo sientes en cada paso. A veces parece que nunca desaparecerá, que es parte de ti, pero debes recordar que la sombra solo existe porque hay luz. Lucas se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que ella había dicho. Nunca había pensado en su dolor de esa manera, como algo que solo podía existir en contraste de la luz. ¿Y cómo encuentro esa luz?, preguntó, sin saber realmente si quería la respuesta. La anciana lo miró por primera vez, sus ojos llenos de compasión, le dijo, no se trata de buscarla, la luz está dentro de ti, pero debes permitirte sentir el dolor, aceptarlo como parte de tu viaje. Solo entonces dejará de ser una sombra que te persigue y se convertirá en una lección que ilumina tu camino. Lucas no respondió.
algo dentro de él empezó como a aflojarse, como si el peso que había estado cargando durante tanto tiempo finalmente comenzara a desvanecerse, aunque sea solo un poco. La anciana se levantó con lentitud y le dio una mirada antes de alejarse. Esa noche, cuando el eco del silencio volvió, Lucas lo escuchó de manera diferente. Ya no era un enemigo, sino una parte de sí mismo, que finalmente estaba dispuesto a comprender. El dolor seguía allí, pero por primera vez dejó de tenerle miedo. ¿Cuántas veces no nos permitimos sentir y negamos aquello que nos duele? ¿Cuántas veces hemos sonreído sin ganas o actuar como si nada pasara y seguir esta lucha interna solos en una soledad que nos ahoga? ¿Cuántas veces callamos para que las demás personas estén bien, se sientan bien y que nadie se preocupe por nosotros? Pero antes, amigos míos, de creer que esto es bueno, o peor aún, sentir orgullo y pensar que eres un gran guerrero, déjame decirte que la autocompasión y el victimismo son inútiles porque no te ayuda a salir adelante. Al contrario, te hunde más. Aunque también el dolor y el sufrimiento se llegan a confundir y son diferentes. Mira, el sufrimiento es una tormenta mental que nosotros mismos provocamos desde el ego, y el dolor es algo más del alma, del corazón, del ser. Por eso es tan importante la pregunta, ¿dónde duele? El sufrimiento es en el ego y puede haber varias razones. Si acumulas odios y rabias, si es por una inmadurez emocional, si no has cerrado etapas que tengas ahí atoradas, si te vistes de víctima en el drama que tú mismo creas, si amas esa herida que no te deja sanar, si creaste expectativas y no salen como tú quieres, si quieres controlar todo y no resulta, si tienes frustraciones por fantasías creadas para evadir una realidad a la cual no quieres ser responsable o no te quieres dar cuenta o no quieres aceptar, o por esas etiquetas que tú mismo te enalteces, o por orgulloso, o por tantas cosas estructuradas que la mente crea con el ego. Y ahí, en esa parte donde duele, en el ego, es cuestión de darte cuenta, ser humilde, aceptar, revisar qué parte del ego te está lastimando, qué fue lo que construiste con tu mente. ¿Será el que dirán, el no querer quedar mal, o tantas cosas o tantas heridas que se necesitan aceptar y enfrentar para domar este ego que nos lastima? Bueno, y por otro lado tenemos el dolor, ese dolor que viene del alma, que generalmente se presenta en el pecho, desde los sentimientos, desde las emociones, porque aquello que no se resuelve, esas emociones que no has logrado resolver también se corporifican. Y puede ser que por no aprenderte a valorarte más, puede ser porque callas cuando debes de gritar, porque has cedido tu voz a un clan familiar que no te respeta, o que no te valora, o que no se ha podido romper esos patrones familiares, o porque culpas al amor de tu obsesión por dominar.
porque exiges un respeto que no te atreves a generar, porque exiges demasiado para complacer a otros, te exiges demasiado, o por esa necesidad de reconocimiento o de atención, tal vez por falta de amor de tus padres, que se convierte en una falta de amor propio. Y si duele en el alma por alguna pérdida de un ser querido, pues aquí es necesario dar el espacio, aceptar el duelo y vivir. Por eso es necesario una introspección, pero una introspección real, que en verdad seas honesto contigo mismo para que puedas identificar y sentirte, identificarte. No se trata de minimizarlos y decir, o que te digan, no te agüites, no pasa nada, sigue adelante. O la clásica que está de moda hoy en día, compartir memes y decir, ay, sí soy. O publicar en redes que eres un luchador, una luchadora y que por dentro estés roto. O compartir con amigos y lo único que te dicen es el clásico échale ganas. Que más que ayudar, pues te hunde más en el dolor o en este sufrimiento del que hablábamos. El dolor y sufrimiento no son fenómenos aislados, sino que se consideran parte de un proceso global en el que cada persona experimenta una falta de armonía o una interrupción del organismo con su entorno, o sea, de ti con lo externo en un día a día. Tenemos que tener en cuenta la importancia de la toma de conciencia o el darse cuenta, así como se lo dice la ancianita Lucas. Al no estar consciente de sus emociones o sus necesidades, le puede generar un conflicto interno, una desconexión, que por este sentimiento de soledad o del que nadie lo comprende, que, bueno, pues es que aquí si no se comprende por sí mismo, por sí solo, menos lo hará la más gente. Y aquí te preguntarás, pues sí, está muy bonito lo que dices, pero ¿cómo le hago? Imaginemos que es un dolor en el pecho. Ahora, te voy a pedir que visualices tu síntoma, visualízalo. Cierra tus ojos y visualiza ese síntoma. ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué figura? ¿O si está embarañado? ¿Cómo se presenta? ¿De qué color es? Inclusive a qué huele. Y una vez visualizado, lo sacas con tus propias manos de tu pecho y lo colocas enfrente de ti para que puedas mirar. Y bueno, hay un ciclo de la experiencia en que los seres humanos pasamos por unas fases que son desde una sensación, una toma de conciencia, una movilización, acción y finalmente un cierre. El dolor y el sufrimiento surgen cuando este ciclo es interrumpido por alguna de estas fases. Uno se completa dejando este asunto inconcluso, afectando precisamente la armonía de cada ser. Ahora, teniendo el síntoma frente a ti, como te pedí que lo visualizaras, como te pedí que lo sacaras de tu pecho, que lo tuvieras en tus manos enfrente de ti, ahora sí puedes conversar con él, puedes preguntarle lo que quieras. Obviamente tendrás que ponerle tú la voz, el síntoma, para que te conteste. Iniciar este diálogo, porque todo está dentro de ti, las respuestas tú las tienes, solo tú las sabes, solo tú sabes lo que tienes, lo que sientes, lo que pasó, lo que has vivido en todos tus años. Nadie más podría responder estas preguntas.
aunque solemos activar mecanismos de defensa para evitar precisamente este dolor emocional o físico. Estos mecanismos, como la negación o la represión, tienden a intensificar el sufrimiento, ya que la persona no enfrenta la fuente de su malestar y evita precisamente este proceso natural que, irónicamente dicho, se vuelve un dolor o un sufrimiento más grande que lo que es en realidad. No le vayas a decir al síntoma, no le vas a preguntar si o cómo hacer para que se vaya, cómo hacer para que desaparezca, sin antes aceptarlo. No lo niegues. Acepta el síntoma y pregúntale de qué es el dolor, de dónde viene, qué viene a enseñarte este dolor, qué necesitas saber de esta manera consciente, y el inconsciente abrirá las puertas y te presentará la respuesta. Tal vez viene con alguna frase, con algún recuerdo, con algún daño, con alguna herida, con alguna regaño de alguien, de tus padres. Puede venir de cualquier forma, de cualquier parte de tu ser inconsciente, de aquello que mandaste al fondo de ti, pero que te hace ruido. Y una vez creada esta figura, entonces podrás enfrentarla, que tal vez sea algo que te pasó a los 8 años y ya eres un adulto y puedes verlo de diferente manera, porque a esa edad, con la conciencia y el conocimiento que tenías, lo puedes ver de una forma, pero ahora que ha pasado más tiempo, lo puedes ver diferente. Inclusive puedes hablar hasta con ese niño o niña de 8 años. Para finalizar, podemos hablar precisamente de esta integración de opuestos, que el dolor y el sufrimiento también se ven como parte de una dualidad, que pueden integrarse en lugar de evitarlo. Los invito a aceptarlo y explorarlo y entenderlo como parte de esta experiencia global, porque somos o vivimos en un mundo de opuestos. Y integrar esta parte para que puedas completarte. Si te vives solamente en el dolor y sufrimiento, vives a la mitad. Si solamente te vives en la alegría y en el placer, te vives a la mitad. Hay que trabajar en las 2 partes y lograr una integración y un equilibrio del organismo con su entorno. Y así se facilita la curación y el crecimiento desde ti mismo. Nadie te va a curar, nadie va a hacer solamente lo que tú puedes hacer. Una vez que lo aceptas, lo enfrentas, sigues la integración y la asimilación de esta experiencia como exactamente un proceso que es parte de ti mismo, de ti mismo. Entonces, al finalizar este proceso, sueltas el síntoma de una manera honrosa, una honrosa despedida, agradeciendo su enseñanza y su propósito, y entregarlo a la vida, a Dios, al universo, a quien tú consideres, según tus creencias, y puedas regalarlo, entregarlo y decir, aquí está, gracias, y puedas continuar con tu vida y liberarte de aquello que te oprimía. Claro que si persisten las molestias, pues consulta a tu terapeuta más cercano o de más confianza le tengas. Mis amigos, este tema da para mucho más, pero es hora de despedirnos, no sin antes darles mi frase favorita,
que dice: "El tamaño de tu sufrimiento es equivalente a la resistencia a tu realidad". Una frase que me ha acompañado durante lo largo de mi vida y que me ha ayudado bastante a entender muchas, muchas cosas. Bueno, mis amigos, me despido. Muchas gracias por escuchar esta emisión de esta aventura auditiva llamada La vida es un cuento. Se despide su amigo Rafa Quintero, no sin antes desearles que sea una semana fenomenal.